A continuación interviene Tania Irias, que yo había leído Arias, ya me tenía que poner las gafas, es Irias. Nos va a hablar de Fronteras Invisibles, se llama su comunicación. Tania es nicaragüense, graduada en Ingeniería de Computación en Nicaragua y tiene un máster de Género y Desarrollo de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Tania es lesbiana, feminista, exiliada, refugiada, activista de derechos humanos durante 11 años y forma parte del grupo lésbico feminista Artemisa, que se me ha olvidado decirlo antes, que tiene como objetivo el apoyo de las mujeres jóvenes lesbianas de Nicaragua, proporcionándoles un espacio de reflexión, aceptación y no discriminación a través de talleres, cineforos y encuentros. Cuando quieras, Tania. Pues buenas tardes a todas. Como dijo Ana, yo soy Tania. Y pues tendré que contextualizar un poquito como para entender todo lo que antes había dicho. Me siento un poco incómoda de estar sentada, no suele ser lo mío. Yo soy bien de artes escénicas y de ponerme adelante del telón. Pues yo soy nicaragüense y me he tenido que exiliar de mi país, Nicaragua, hace 2 años y medio porque desde el año abril 2018 en Nicaragua hubo un estallido social que se tradujo en la represión inminente por parte del Estado y el uso de todas las fuerzas represivas en el intento de detener cualquier manifestación que se desarrolle por parte de opositores o personas que no estén de acuerdo con la dictadura establecida, ya que el actual dictador de Nicaragua, que es Daniel Ortega, tiene 3 periodos continuos de ser presidente, ha cambiado la constitución política para poder elegirse y además para poder sostener una dictadura en la que él emerge como presidente y su esposa como vicepresidenta. Sus hijos como grandes partes de los gabinetes de gobierno y representantes en las embajadas a nivel internacional y pues además los principales beneficiarios de todo el dinero del petróleo cuando vivía Hugo Chávez, que Venezuela se dio a Nicaragua. En parte eso fue como el cimiento de las riquezas que hoy ostentan y del poder que también tienen para poder ejercer toda la represión. En Nicaragua, desde 2018, solo en el año 2018, en menos de un mes, del 29 de noviembre al 14 de diciembre, que se van de vacaciones los diputados, se clausuraron 9 organizaciones de la sociedad civil con estancia en el país, más de 25 años, la menor. Se expulsó a personas que no eran nacionales o aunque incluso tuviesen documentación de permanencia en el país, pero que eran evidentemente opositoras. Desde el 18 de abril, el 19 de abril cayó el primer estudiante asesinado en manos de la policía, quienes además contaban con el apoyo de turbas que el gobierno ha organizado a su favor en los barrios. Y esto ha sido de una forma continua, ¿verdad? En Nicaragua, en medio de todo esto, se vivió, yo agradezco a la vida haber vivido uno de esos momentos políticos, sociales, en los que el corazón se te ensancha, y es que a pesar de todo el miedo que vivíamos, se convocaba a marchas y todo el mundo tenía miedo, todo el mundo, porque la policía tiraba a disparar, estaban utilizando armamento que solo el ejército tiene el permiso, y todas las veces que había una manifestación había personas muertas, sobre todo estudiantes, porque los estudiantes fueron quienes encabezaron la manifestación que nace de que el gobierno implemente una ley que incrementa el número de cotizaciones para los trabajadores y reduce en un 5% el monto de la pensión para las personas jubiladas. En mi país, muchos estudiantes, su sustento son los abuelos y las abuelas, así que evidentemente esto les perjudicaba. Y además había un antecedente de algo que se llamó SOS-INS, en el que el gobierno también reprimió a adultos mayores que demandaban el acceso a la pensión mínima. Pues producto de esta represión que se mantiene y que además se ha traducido en la implementación de leyes para intentar controlar las redes sociales, porque ha implementado una ley de ciberdelitos, además por el cual están presos algunas personas. En Nicaragua todavía hay más de 100 presas y presos políticos, entre las y los presos políticos, compañeras de lucha, ¿verdad?, que como parte de lo que decía María, que pareciera que hay que sufrir para merecerlo, y que en el fondo pues te hace pensar que haber salido era lo correcto, porque si no podrías estar también en la cárcel.
y personas que de manera arbitraria, en Nicaragua no hay oposición, la que había está presa. El 6 de noviembre hay elecciones en mi país, así que las y los exiliados tenemos el corazón colgando de un hilo, porque volver siempre es un anhelo. Yo sobrevivo en España junto a mis 2 hijos y mi pareja, y pues he sido activista en mi país. En Nicaragua hasta el año 2008 se penalizaba la homosexualidad y tenía sanciones de 6 meses a 2 años, y mi grupo, el Grupo Lésbico Artemisa, nace en un contexto de criminalización de la homosexualidad en medio de la clandestinidad, un grupo de chavalas que se juntan a platicar en la discoteca y a identificarse que eran lesbianas y empezaron a vender alimentación para poder gestionar recursos y juntarse con otras. Nace en el año 2002. Cuando se despenaliza la homosexualidad en mi país, algunos grupos tuvieron la oportunidad de nombrarse, pero igual que todo es un proceso, y para las mujeres todo es un proceso muchísimo más difícil. Así que nombrarse lesbiana en un contexto como este es como la evidencia del precisamente el nombre que hemos ido cogiendo como grupo. Inicialmente nosotros nos llamábamos Grupo Artemisa Diversidad Sexual, porque bueno, diversidad sexual es muy ambiguo, es todo y es nada, y las lesbianas podemos pasar desapercibidas sin nombrarnos. Luego nos llamamos Grupo Lésbico Artemisa, porque bueno, ya podíamos nombrarnos lesbianas, y luego nos llamamos Grupo Lésbico Feminista Artemisa, porque hemos reconocido que en el feminismo tenemos muchos cimientos para establecer una lucha colectiva articulada y además legitimidad para ser quienes somos. Y pues con toda esta parte de experiencia que había vivido en mi país, nos venimos para España porque tuvimos que salir huyendo porque la policía nos buscaba, porque mi pareja es la directora del Grupo Artemisa y fundadora además, y pues también nosotros estábamos de cara con interés político de establecer una nueva fórmula que permitiera salir a la dictadura actual. Cuando llegamos a España no nos quedó de otra que pedir asilo. No sabíamos nada de qué significaba, absolutamente. Sabíamos que se nos acabó la plata, que el dinero que traes de tu país aquí vale muchísimo menos, y pues tuvimos que solicitar ayuda. En el camino encontramos gente que nos fue orientando y dando pautas de qué hacer. La primera vez y el primer contacto que tuvimos con el asunto del asilo fue gracias a Cris, que también está aquí y que fue la persona que nos consiguió la cita. Y de ahí para allá ha sido un ir y venir. Nosotros llegamos a Barcelona. Tengo un hijo de 13 años al que me traje engañado de mi país, porque salir de mi país fue muy difícil y mi hijo no se quería venir, así que decidimos llegar a Barcelona porque tenía la afición del fútbol y era una cosa que podía crearle cierto refuerzo emocional. Luego también salir de forma clandestina, como que vamos de paseo, era porque cuando tuvimos que salir de casa tuvimos que negar que éramos pareja, porque evidentemente una de las cosas que nos vinculaba es que éramos lesbianas. Nos tuvimos que mudar de casa, tuvimos que sacar al niño del colegio, el niño ya recibía amenazas, además en el barrio, gente que nos conocía, mira, tu mamá la van a echar presa por terrorista, ¿y vos qué vas a hacer? Entonces cuando esto pasó, entonces nuestro hijo estaba siendo involucrado, entonces tomamos la decisión de cambiarnos de casa, y ahí dijimos, mira, no digas a nadie que somos pareja, yo trabajo en una cosa, tu mamá trabaja en otra. Y luego cuando salimos del país le dijimos, cuando salgamos de Nicaragua no digas que somos pareja, cuando llegamos a España podés decirlo. Y entonces mi pobre hijo pues estaba como confundido entre qué pasa. Y luego en el intento de una ser buena madre, pues a veces también intenta no inmiscuirlos en cosas que le parece que son de adultos. Así que como veníamos de huida no nos pudimos despedir de muchas personas. No nos dio tiempo de llorar en el aeropuerto porque no podíamos. Si nadie viene de vacaciones triste, así que teníamos que montar bien el show. Así que lloramos toda la noche anterior y en la mañana siguiente amanecimos sonriendo los 4. Cuando llegamos y solicitamos el asilo, pues yo he nombrado mi plática como esas fronteras invisibles, porque esas violencias invisibles. Porque una de las violencias que ocurre en el proceso de asilo, no sé si no lo conocen, el proceso de asilo tiene 3 etapas. La fase 1, fase 0, 1 y 2.
La fase 0 es el momento de acogida en el que te aceptan la solicitud y te brindan una ayuda de alimentación y techo mientras llegue la fase 1, que es cuando te reconocen y te asignan un lugar donde vivir y puede ser compartido o no, y la fase 2 donde te inicias una fase de independencia en la que te vas a vivir sola y estos te pagan la casa y la comida. En la fase 0 no tiene aunque según el reglamento esté estipulado que es el máximo de 6 meses, en la realidad no ocurre esto. Y entonces son largos tiempos de espera para saber si pasás a la fase 1. Y una de las violencias que hay ocultas aquí es esa angustia que se vive ese proceso, y un proceso solo porque como te vas a ir a quejar con la psicóloga del lugar de acogida para decirle, mire, es que yo estoy harta de esperar, cuando no tenés otra cosa de qué cogerte, ¿cómo vas y te quejas? Por otro lado, cuando llega la fase 1, bueno, lo que pasa es que también eso es lo que está escrito en los manuales, pero a finales de 2019 cambia la normativa y se abren centros que tenían espacio para acoger a personas solicitantes de asilo de todos lados. Así que nosotros, después de permanecer 8 meses en Barcelona, casi con la vida media establecida, porque al menos emocionalmente habíamos articulado una red, nos llaman por teléfono, el Estado les ha concedido una plaza, el jueves van para Málaga, ni sabía dónde existía yo Málaga. Entonces ese día preparas maletas, tu vida la echas en una maleta porque no tienes más, porque además la hoja de traslado dice no se permiten más de 2 maletas por persona. Y luego vamos y llegamos a Málaga. Y llegamos a un centro de acogida en el que nos tocó vivir 6 meses en una habitación de 2x3, que además era una oficina con cristales a la calle, y que entonces pues llegamos en noviembre, el tiempo de frío y luego el de calor. Allí vivimos la pandemia además, que la pandemia del COVID y el asunto de los refugiados es una cosa que la gente no se imagina, porque muy fácil se dice, tienen techo y comida, pero lo que se vive dentro no. Cuando en las noticias se decía, son las 8, vamos a salir a los balcones a aplaudir al personal médico. Los que estábamos en los refugios no teníamos balcones, no teníamos ventanas, es más, no teníamos ni gente alrededor, porque los centros de acogida suelen estar en espacios aislados. Así que esa realidad era una cosa que yo no entendía. Luego que la gente se quejaba de lo difícil que era estar encerrados con la pandemia. No se imaginan lo que es estar encerrados en un espacio en el que compartís esa pequeña habitación con tu familia, pero además en el que siguen llegando personas, cerca de 100, 120, 90 personas entraban cada semana y luego salían y compartíamos el mismo baño. Y ese tiempo, eso tampoco es una realidad que para mí no existía. Ahora que vivo en un piso sola, yo digo, ¿cómo se quejó la gente en la pandemia de estar encerrados en sus casas si no estaban encerrados? Ahí no tenías que lavarte las manos por ir a la cocina y coger una taza, no tenías que ir y lavarte las manos por ir al baño, no tuvieron que encerrar a sus hijos en las habitaciones para que no tuvieran contacto con más gente. El centro en el que estuve tuvo un contagio de más de 100 de las personas que fueron parte, y luego una de las violencias, que para mí es un acto de violencia, fue que se pusieron policías en las puertas del centro de acogida para que la gente no saliera ni entrara. Y la verdad, una semana antes de esto habíamos salido nosotros del centro, y luego el asunto es que en el proceso de la independencia, que es la fase 2, en el que vos buscas tu piso, imagínense si lo difícil que es para quienes trabajan encontrar un piso, luego vas y le decías a la gente que yo tengo una ayuda y además en el asunto de la revictimización, es que todo el tiempo tenés que andar revictimizándote, parecer que lo mereces, que estás sufrida y lo mereces para que te lo den. Entonces, mire, es que yo la ayuda que tengo, y mucha gente te dice, no, nosotros no tenemos este tipo de ayuda. Como parte del trabajo que hacemos de Artemisa, porque bueno, nosotras migramos y todo, pero nuestra lucha y nuestra realidad se ha enfrentado a nuevos desafíos que no teníamos en Nicaragua, es que, por ejemplo, aquí nos hemos encontrado con un racismo que no teníamos en nuestro país. Aquí yo no soy la negra que era en mi país, y aquí mis hijos no son quienes eran en nuestro país. Sobre todo con la migración y el refugio hay un asunto, y es que la gente tiene muy limitada la interpretación de las razones por las que migramos. Y todo el mundo cree entender que venimos porque tenemos hambre. Y mucha gente no migra porque tiene hambre, solo tiene interés de salvar su vida.
Económicamente vivo en un país llamado tercermundista, por esto de que tenemos un interés prioritario por ordenar y clasificar a la gente en quién tiene más y quién tiene menos, aunque eventualmente los países del primer mundo estén intentando volver a réplicas educacionales que hacemos en los países tercermundistas, por eso ahora tanta escuela Montessori. Y en esta mirada colonial de que de dónde venimos, la verdad es que es también difícil, con lo que, retomando lo que decía María, el vínculo con los hijos, y es que a la llegada, otra cosa de la que te encontrás es la mirada y supervisión constante del ejercicio de tus maternidades o paternidades. Y además, como tus hijos son vistos como simples salvajes que pertenecen a otro mundo que no encajan un poco tanto con esto, y como además muchísimas madres, muchísimas mujeres que son madres se enfrentan, una de las violencias invisibles que viven en estos procesos de solicitud de refugio es el miedo a la pérdida de la tutela de sus hijos, porque la mayoría de quitas de custodias estadísticamente pertenece a mujeres inmigrantes. Y además los lineamientos para la quita de custodia están vinculadas a situaciones de encarecimiento que solo la viven la mayoría de las mujeres migrantes que carecen de una red comunitaria que permita sostenerla. Porque bueno, cuando llegas aquí entre esas violencias invisibles, es que aunque hay muchísima oferta de atención psicológica, las personas solicitantes de refugio, sobre todo las mujeres, tienen muy poca confianza en el personal. Estos datos que digo es porque yo para la tesis de mi máster hice la sistematización del proceso de integración de 10 mujeres latinoamericanas en proceso de asilo que han sido parte de un programa de acogida. Y una de las cosas que planteaban era esto, ¿verdad? Que por los duelos, además del vivirse los duelos, por mucha asistencia psicológica que hay muchísimas cosas que las mujeres migrantes piensan que no pueden decir, porque entonces va a parecer que no merecen la ayuda, y entonces no la cuentan, no la dicen, se la cuentan con las otras iguales, en las que mira, es que a mí, pero es que yo no le puedo decir eso a ella porque entonces va a decir que, y entonces realmente siempre están con el miedo al ejercicio del juicio. Por otro lado, como mujeres lesbianas en procesos de acogida, y también como mujeres antes que esto, es que etimológicamente el lenguaje ya sabemos que tiene una repercusión sobre la realidad. Y todo el mundo habla del refugiado, y como decía María, una vez más las mujeres son invisibilizadas. En esta etimología del significado de refugiado, muy poco se toma en cuenta la realidad de las mujeres. Y las veces que se nombra a las mujeres, se las nombra en el ejercicio de labores como el maternaje. Y una vez más, las mujeres se ven reducidas a que su seguridad sea cubierta en aras de que pueda servir de protección a otra persona, nunca ella en el centro. Pero una vez más, con el asunto del refugio y las lesbianas, es que como estadísticamente muchísimas mujeres que migran tienen además el miedo, vienen huyendo de sus países por miedo a ser quienes son, muchísimas mujeres lesbianas. Y cuando llegan aquí se encuentran con todo esto, además que en España hay un ambiente de que todo está bien, entonces pareciera no necesario nombrarse como lesbiana, incluso muchísima gente dice, pero ¿por qué vos te nombras lesbiana? Bueno, para lo que ha significado para mí nombrarme lesbiana no lo ha significado para otra, ¿verdad? Las veces que todo el miedo que me he cargado y todo el orgullo que he sentido luego de que he podido salir y nombrarme, probablemente no lo haya vivido otra, en que ha tenido un apoyo comunitario y estatal, ¿verdad? Porque aunque las leyes no son la garantía absoluta de todo, por lo menos a una le da cierta estabilidad emocional. En este sentido, las mujeres lesbianas que emigran, cuando llegan aquí, una cosa que pasa es que hay muy pocos espacios, a pesar de que hay todo un lobby político LGBT en España, hay muy pocos espacios de integración, de fortalecimiento, de acogida, que prevean y contemplen la realidad de las lesbianas y que además sean espacios seguros para las lesbianas. La mayoría de los espacios LGBT están y siguen encabezados por hombres, los hombres quienes ostentan el poder y además quienes tienen mayor acceso a los recursos económicos, y además eso está muy bien visto por todos lados. Basta con que a nivel institucional pensemos en quiénes son los referentes LGBT que conocemos y luego contemos cuántas son lesbianas, cuántas son migrantes y cuántas no.
Y luego que el asunto del refugio se ha convertido en un asunto estratégico, políticamente económico. Entonces, hay muchísimos recursos para las personas, hay muchísimos recursos para el asunto de refugio. Todavía falta contabilizar cuánto de ese recurso es realmente asignado a las personas refugiadas. Porque al igual que el asunto LGBT, hay mucho lobby de refugio, pero hay muchas carencias en la realidad. Con el asunto de la migración, la verdad es que también el género sirve para validar o invalidar las razones de la migración. Entonces, un hombre que se viene de su país para tener mejoras económicas es muy bien visto, incluso, bueno, que hombre más responsable, todo un hombre digno, y por el contrario las mujeres se enfrentan al desafío de los estereotipos establecidos para cada una de nosotros, que la mala madre porque se vino, o la mala madre porque se los trajo. La verdad es que es una disyuntiva en la que te encontrás a diario. Y en este sentido, otra de las cosas de esas violencias invisibles que parecieran inexistentes, es que a nivel laboral la mayoría de programas de inserción laboral para migrantes está vinculado al trabajo de cuidados y limpieza. La mayoría de cursos que se imparten es para esto. Y paradójicamente otra cosa es que aquí te convertís siendo migrante en la super niñera, en la super limpieza, en la super todo. La gente da por sentado que porque venís de otro país sabes hacerlo todo. Y no es cierto. Una dice, sí sé, pero luego se da cuenta que no sabía nada. Yo ni arreglar las camas sé bien. Ahí camino adivinando cuando me toca ir a trabajar y me toca arreglar las camas. Y eso no es bien visto, por supuesto que no es bien visto. ¿Cómo va a ser si primero yo soy mujer y segundo vengo de un país tercermundista? Pero si en los países tercermundistas todos dormimos juntos ni arreglamos las camas, nosotros no nos preocupamos por esas cosas. Y en ese sentido, en el aspecto comunitario, es otro desafío con el que nos encontramos. En nuestros países, sobre todo en los países de Centroamérica y algunos del sur, las redes de cuidados son más amplias. Y, por ejemplo, vos le decías a tu vecina, mira, Chepa, cuídame el niño que voy a la reunión. Aquí no tenés a nadie, y la otra mujer migrante que podría cuidártelo también está sobreviviendo. Y en relación a la migración y las relaciones familiares, el cuidado de las mujeres hacia otros se convierte en una responsabilidad que cruza la frontera. Y es que las mujeres que migran siguen siendo las responsables de cuidar a sus familias en sus países y también de sostenerlas muchas veces. Y esto tampoco se ve, aunque por ejemplo hay iniciativas que aparentan como lo de la reagrupación familiar que parecieran estar encabezadas a dar salida a este tipo de cosas. La verdad es que ahí todavía hay una brecha que no ha sido abordada y que además es invisible, recontra invisible, porque pareciera que por el simple hecho de que le traigas el hijo a una mujer o le ayudes a traer de forma legal el hijo a una mujer, se ha resuelto el asunto. Pero luego llegado aquí hay otros desafíos en el que las mujeres también quedan solas a la intemperie, intentando sobrevivir la experiencia de emigrar a un país con el que lo único que aparentemente compartimos es el proceso de invasión que nos heredó una religión que cuando llegas aquí te das cuenta que todo el mundo está queriendo dejarla y que luego nosotros no sabemos cómo abandonar tanta mierda que nos hemos tragado porque nos da miedo pecar, nos da miedo que en realidad sí exista y digamos que no. Y luego, por ejemplo, ahí tampoco no se ha abordado mucho cómo no vivimos estas experiencias religiosas, como dijo, ¿verdad?, el Enrique Iglesias, que en el ámbito de la fe hay mucho choque cultural también. Conozco muchas mujeres de Latinoamérica que cuando llegan aquí, una vez me encontré en un aeropuerto en Panamá a una mujer que me dijo, ¿y de dónde viene usted? Le digo. Me dice, yo vengo de España. Ay, hijita, pero yo no vuelvo a ese país, ni quiera Dios, y ahí todos son bien mal hablados. Imagínate que a cada rato dicen, me cago en Dios, hija, qué pecado. Y eso me lo he repetido un montón de mujeres que me he encontrado, porque para ellas es un choque cultural realmente. Y luego, ¿cómo reflexionamos con estas mujeres y le decimos, mire, pero si es que de allá nos vino la cosa, como ahora nos deshacemos así como ellos pudieron salir, nosotros también podemos. Y en el ámbito de la inserción escolar con las y los niños, la verdad es que también ahí hay otro desafío porque siempre somos vistos como que no entendemos nada. Si vas y preguntas, es que yo no sé, la profesora de mi hijo de secundaria me ha dicho, yo no sé cómo funciona en su país, pero es que aquí nosotros así lo hacemos.
Y entonces, y es porque sacan a mi hijo y lo entrevistan para algo que no me han pedido permiso. Y entonces ella me dice eso, pues mire, en mi país también la gente piensa y sabe hacer las cosas. Y supongo que eso en ningún lado es normal. Y cosas como a menudo como estas, y además el bendito vuélvete a tu país entonces, porque es que si no bajas la cabeza y pareces miserable y además pedís perdón, antes de hacer el mal, pedí perdón, no lo mereces. Y ese es un desafío para las mujeres, porque es que resulta que hay toda una red capitalista establecida que sostiene que no merecemos y no sufrimos, en el que terminamos creyendo que si no sufrimos no merecemos, entonces vamos y trabajamos donde nos pagan a 3 la hora, porque no hay de otra además. Y en el ámbito profesional, de las 10 mujeres que entrevisté para el proceso de sistematización, solamente una mujer no tenía educación universitaria. Y todas las mujeres que entrevisté, una de las cosas que también les causaba un asunto de baja autoestima era cómo aquí su titulación es obsoleta, porque además, si bien es cierto, se habla de procesos de homologación, no es un asunto muy fácil. Tiene que haber una cierta comparación entre los pensum y evidentemente, imagínense, yo tendría que volver a hacer mi carrera. Soy ingeniera en computación y tendría que volver a estudiar una ingeniería aquí porque yo salí hace 14 años de mi carrera. Y lo que miré antes, cuando eran las grandes computadoras de escritorio, ni siquiera las portátiles llegué a abrir, entonces me tocaría abrir. Entonces resulta que yo ya no soy nada. Pero como también en medio de tanta mierda, las mujeres, una cosa de las que tenemos es una alta capacidad de resiliencia y de resistencia además para sostener nuestras fuerzas, y una de las cosas es articularnos. Creo que también vale la pena en este momento destacar todo el proceso de lucha articulada que tienen las mujeres migrantes en toda España, pero en todo el mundo, y además la aspiración que tenemos anticolonialista de poder articularnos desde una mirada que nos conecta entre nosotras, que no nos conecta desde la miseria, que no nos conecta desde la necesidad, sino que nos conecta desde el poder, desde la capacidad que tenemos, porque hemos llegado muy lejos, porque estar aquí no es fácil, porque no es que estamos sufriendo por querer quedarnos aquí, es que hay una realidad atrás. Y en relación a la migración, uno de los obstáculos que también se convierte en una seria violencia que nos toca a cada una de nosotros y a cada uno de nosotros mirarnos, es por qué nos centramos siempre en los efectos y no en la causa. Por ejemplo, cuando se habla de las pateras, de mucha gente en la televisión dice, pero es que ¿por qué vienen tantos? Que se queden en sus países, que vayan y les reclamen a sus gobiernos. Entonces, no se dará cuenta que en España también hay gente de España que se está muriendo de hambre, que está en el desempleo, que viven desahucios, que les quitan los hijos por no tener para darles de comer. Además, no recordarán la historia de cuánta España también le ha tocado migrar. Y sobre todo, que cuántos de nosotros y nosotras hacemos que las personas se conviertan en su vulnerabilidad. Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado nombrarme, tal y como hemos dicho, porque políticamente quiero reivindicar cada una de las luchas que me ha tocado, pero solo espero el día en que yo ya no tenga que reivindicar que soy ingeniera para que la gente vea que sé, que estudié para que la gente no piense que no sé ni leer, que soy lesbiana para que sepan que me puedo nombrar desde un lugar y que otras puedan identificarse conmigo. Ojalá pudiéramos un día quitarnos las etiquetas realmente y perder la necesidad de oír que otra se victimice o nombre su historia para poder creerla y sentirnos vinculadas a ella. Porque la verdad es que siempre pareciera que necesitamos conectar con el dolor para vivir la alegría, y ojalá fuera la alegría únicamente la que pudiera unirnos, porque ¿para qué no si la vida es para eso?